Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Fulanos de Nadie, este es nuestro segundo episodio. Hoy estamos con Laura Legname. Laura es licenciada en Psicología por la UBA, es psicoanalista, trabaja como psicóloga clínica en consultorio privado y coordina un equipo de acompañantes terapéuticos. Yo soy Federico López y estoy con Flor Lucione. ¿Cómo andas, Flor? Hola, Fede, muy bien. Feliz año. Feliz año para Formalmente. todos. Bienvenida, Lau. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación y felicidades también para ustedes. Gracias. Bueno, nos juntamos hoy para conversar sobre un tema que nos parece muy importante, que está en boga y que a veces está maltratado en los medios de comunicación. Si bien nosotros no somos un equipo periodístico, sí queremos conversar sobre lo que nos pasa, sobre los fenómenos sociales que vemos, culturales, y entre ellos está claramente la salud mental. La salud de manera integral, obviamente, pero nos queremos centrar en la salud mental, en el bienestar general de la población, de la gente. Y bueno, por eso le invitamos a Lau, les vamos a contar una pequeña infidencia. Nos juntamos a conversar un poco antes de este episodio, justamente porque no queremos ser, si bien la que estudió acá el tema es Lau, no queremos hablar por hablar, queremos intentar hacer algún aporte significativo, pequeño, grande, pero aunque sea para poder pensar un poco este tema sin caer justamente en lo que vamos a señalar, creo, durante el episodio. No queremos ser gurúes, no queremos darle la solución a la gente, justamente queremos habitar un poco esa incomodidad. Y bueno, para romper un poquito el hielo, tomo yo la primera pregunta y te digo, ¿cómo ves esta época respecto de justamente estos temas que son muy amplios y me corregirás si usé mal alguna palabra, sobre la salud mental, la estabilidad de la gente? Primero me parece interesante que uses la palabra maltrato de la salud mental y me parece que hay un cierto maltrato, destrato de la salud mental públicamente. Creo que, bueno, muchos discursos, un poco como vos anticipabas, vinculados a la cuestión más de los consejos, de la prevención, ¿no? De una salud mental higiénica, muchas veces causan más daño del que podrían llegar a crear más espacios para hablar, más espacios para escucharse. Sí creo que hay una proliferación de diagnósticos, una proliferación de trastornos, ¿no? En ese sentido, y que en algún momento funcionan como una solución imaginaria para la sociedad, es decir, una forma de nombrarse, pero como toda solución tiene sus efectos, ¿no? Me parece que en todo caso podremos empezar a pensar, bueno, ¿qué efectos tiene, ¿no? Empezar a diagnosticar compulsivamente, podríamos decir, a una sociedad, que también eso es también sacar un poco el contexto, ¿no? ¿Qué pasa que la sociedad también se somete a ser diagnosticada? Me parece que también hay un lugar bastante pasivo en algunos casos de la sociedad de buscar ser diagnosticada, buscar ser nombrada desde un lugar de déficit, que también es interesante, ¿no? Como un lugar en menos, digamos, que también habla, creo, de, bueno, el estado de cosas, y un estado de cosas que no es desde ahora. También me parece importante como ubicar que esto no es algo nuevo, ¿no? Tal vez se habla de salud mental, pero no es algo nuevo, y que hay algo que históricamente viene pasando respecto a la salud mental, que tal vez nos permitimos ahora empezar a hablarlo o empezar a decir algo sobre eso. Cuando hablas del diagnóstico, ¿no? Y esta como tendencia, entiendo, un poco por lo que hablamos nosotros reunidos el otro día, esta tendencia como a diagnosticar de manera precoz. Puntualmente, ¿en qué casos o sobre qué cuestiones ves que prolifera un poco más esto del diagnóstico temprano? ¿O en qué momento, digamos, en los niños, en los adolescentes, en la gente adulta también? Primero, como me dedico al psicoanálisis, quiero decir que no puedo generalizar. Me parece importante como creo en el caso por caso y no como una frase hecha, sino que realmente creo en el caso por caso. Pero sí, me parece que particularmente en los niños, ¿no? Hay cierta tendencia a sobrediagnosticar algunas cuestiones que tienen que ver tal vez con, bueno, algunos padecimientos, ¿no? O etapas de procesamiento de los niños, de intentar transitar ciertas etapas evolutivas que se leen como fallas, ¿no? Que se leen como algo a corregir. Cuando muchas veces, digamos, pensando un poco más en la teoría freudiana, ¿no? El síntoma de un niño es una solución. Después podemos evaluar si esa solución es una solución ligada a qué leyes, ¿no? ¿Qué regula esa solución sintomática? Pero a veces esa solución sintomática se la lee necesariamente como algo a eliminar, que creo que muchas corrientes a veces de
no diría de la psicología necesariamente, pero sí otras corrientes, intentan eliminar el síntoma como algo malo necesariamente. Cuando a veces habla de la singularidad, digo, ese niño pudo particularmente hacer, con algo que tal vez muchas veces uno no puede hacer, determinada cosa, ¿no? Y se intenta eliminar el síntoma, ¿no? Entonces creo que hay algo, sí, de eso, de la cuestión del síntoma, que es una solución de compromiso, como decía Freud en su momento, que es una solución particular. Y cuando se intenta totalizar una solución particular, aparecen, bueno, lo que se llama trastornos. Hace poco me dio un video de Silvia Bleichmar que ya decía que qué pasaba si Freud en su momento hubiese dicho que las histéricas tenían todas un trastorno en la marcha, ¿no? Que tenían algún problema físico, ¿no? Bueno, justamente él apeló a armar una teoría sobre eso y me parece súper interesante para quien quiera visitarlo y leerlo. Pero bueno, no se trata de trastornos. Puede haber casos en los que sí, obviamente, no siempre, ¿no? Pero no necesariamente. Creo que hay algo de eso, ¿no? De algo de la ley que no es introyectada, ¿no? Por parte de los niños, que aparece como una solución, buscar que un otro de afuera venga a ordenar eso que está desordenado, por así decirlo. Bien, y perdón. Me interesa retomar eso último que dijiste, porque creo que es interesante poder hacer mención a algo que también mencionaste en el inicio, que tiene que ver con el límite, ¿no? Con que alguien de afuera venga a establecer la contención, el límite. Uh-huh. Me parece muy interesante, más pensando en esto que mencionás en relación a la niñez, que seguramente voy a decir muchas cosas desde la ignorancia, pero digo que quizás es el momento de la vida, ¿no? En el que es más necesario que esos límites vengan desde afuera. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los padres, que serían, bueno, ¿no? Como quizás los primeros que tienen que tender a crear esa contención en relación a esta búsqueda como de, bueno, que la solución provenga más de afuera que hacerse responsable? Que, digamos, si pudieras, como insisto, ¿no? Sin generalizar, bien como explicaste recién, pero bueno, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué hay? ¿Hay algo, hay un signo de época en esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay, no es que la ley no está, ¿no? Sino que hay un desplazamiento a veces de eso, ¿no? Me parece importante como poder diferenciarlo. Y hay algo de soportar como adultos el conflicto y el descontento que produce la regulación, ¿no? Los límites a un otro. Hay que poder soportar frustrar a un otro, ¿no? Frustrarlo, decepcionarlo, también generarle otros afectos. No estoy diciendo que necesariamente, de hecho todo lo contrario, la ley es lo que permite tal vez un vínculo con el deseo muy distinto. Pero creo que hay algo de soportar el conflicto, de no intentar eliminarlo, ¿no? Por eso creo que también me interesa tanto el psicoanálisis, porque no creen en una teoría de asepsia, ¿no? De familias funcionales, de una familia armónica. El conflicto está siempre presente, el malestar está siempre presente. En todo caso hay que ver, bueno, qué ordena eso, y quienes tienen la responsabilidad de ordenarlo son los adultos, ¿no? Pero me parece que hay cierta como resistencia a atajar los efectos de, justamente regular algo, ¿no? De lo que el niño dice, lo que el niño hace, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿de dónde vienen esos adultos? ¿No? También esos adultos, históricamente, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿Qué tipo de trayectoria tienen respecto a sus familias, etcétera? Ahí ya nos podríamos ir a algo más particular, pero sí me parece que ahí donde hay una desorientación del niño o del adolescente, bueno, aparece la desorientación del adulto y ahí hay ciertos riesgos, ¿no? Y que no tiene que ver con la presencia necesariamente. Digo, he visto casos de personas que sus padres o madres o sus cuidadores, ¿no? No están presentes físicamente, pero así todavía hay una transmisión, ¿no? Hay una transmisión de un saber que no se puede llevar a la pedagogía. No es una cuestión de abrimos un manual y te cuento lo que es ser tu padre o ser tu madre o ser tu cuidador, o ser quien cumple esa función, ¿no? Y bueno, hay que soportar algo del no saber. No es fácil. A todos nos pasa igual, ¿no? No estamos exentos de eso. Sí, muy interesante respecto de la responsabilidad. La otra vez escuchaba, bueno, un poco para esta conversación, uno trata de leer o escuchar qué se está diciendo, ¿no? En la conversación respecto del tema. Escuchaba a Alexandra Cohen hablando justamente de la responsabilidad. Me pareció interesante que lo trajeran a la conversación respecto de, podríamos decir, la responsabilidad parental, ¿no? O tutelar, digo, de alguien
ejerciendo la autoridad de decir el por qué sí, el por qué no, poniendo un límite donde todos somos hijos de alguien, ¿no? O alguien nos crió, y por lo menos alguna vez en la vida nos dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ir a tal lado? ¿Por qué tengo que ir a tal lugar? Porque sí. Y probablemente si tuvimos, yo voy a decirlo esto a título personal, si tuvimos la suerte de que alguien nos diga aburrite, mamá estoy aburrido, bueno, aburrite, o que nos diera algo que rompiera justamente la monotonía de, o no sé, cuando uno es chico, ver los dibujitos, o siempre tener que te compren un juguete nuevo. Estoy diciendo ejemplos al aire, digo, pero que un día agarra tu mamá, tu papá, un tío, un amigo, alguien que está cerca y que puede ejercer de alguna forma esa autoridad, y te da un libro, por ejemplo, o te da para pintar, y por ahí ese día se abrió algo, una relación nueva que no era necesariamente satisfactoria, de premio, como de alegría automática, donde quizás, obviamente estoy recortando en diagonal y está mal, pero esas pequeñas frustraciones ante cosas nimias, chiquitas, por ahí nos ahorran mucho sufrimiento de grande, o por ahí, no digo nos ahorra, voy a corregirme, nos ayuda a sobrellevarlo, nos ayuda a reponernos, ¿no? De estas caídas que la existencia misma, eh, la propia angustia de la existencia, la tragedia que sabemos que genera vivir, este miedo a la muerte, ¿no? Por ahí me adelanto mucho, pero la frustración tiene que estar. No sé cómo lo estás viendo en el día a día o no. Sí, me parece que hay que también salir de cierta cuestión de que todo es decible, ¿no? Que todo se puede, que todo es inmediato. Creo que van como de la mano, ¿no? Esas tres frases, podría decir. No todo es decible, ¿no? Y justamente la transmisión tiene que ver con eso a veces. No tiene que ver con algo que uno dice y explica entonces ahora, ¿no? Sino que poder soportar algo de, bueno, que a veces no, ¿no? La alternancia de que a veces no y a veces sí, ¿no? Y también, digamos, la reducción de la cuestión familiar a algo más del orden de la autoconservación, ¿no? Hay que poder poner otra cosa, inventar otra cosa, ¿no? También está en los gestos, en los cuidados, en el deseo, la transmisión del deseo, ¿no? En lo lúdico, yo soy una gran defensora de lo lúdico, en términos de que lo lúdico también es una forma de tramitación de los niños. Y hay niños que van a los consultorios, no digo todos, insisto con esto, perdón si soy insistente, pero bueno. Está bien. Es un tiempo de ensayo. Es en donde los niños, adolescentes juegan a cómo sí, ¿no? Cómo sí, tal cosa, juego, no sé, uno se acuerda cuando era chico jugaba ser cajera de supermercado, ¿no? Digo, pienso algún juego al que he recurrido. Ah, claro. Todos esos juegos, bueno, son como si para que haya un ensayo, tiene que haber un otro que sea garante de que yo puedo ensayar, que tengo a dónde ir y que puedo volver, ¿no? Sí, pienso en que por ahí la noción del límite, ¿no? Del cerco, digamos, para bien, está totalmente ligada al reto, ¿no? Hay algo de lo punitivo en relación al límite. Claro. Entonces, bueno, por ahí poder pensar en que hay otras maneras de construir el límite es un poco la idea, sí. ¿no? No me quiero ir lejos, pero digo, esto que vos decís es interesante para pensar a veces cuando hablamos de llevar a la crianza de los niños, como de emparejarlas con los animales, ¿no? Me parece que ahí también hay un riesgo que se corre cuando uno cree que es premio y castigo, ¿no? La animalización de la crianza es un peligro porque justamente trae eso, ¿no? La idea de que no hay un lenguaje, no hay algo para decir, digo, justamente lo que tiene el lenguaje es esto, que uno dice una cosa y el otro interpreta otra, entonces el equívoco, el malentendido estructural que hay, es soportar algo de malentendido, no es arreglar el malentendido, ¿no? Es soportar el malentendido. Entonces me parece que, bueno, hay algo de eso que es importante, insisto, como que lo lúdico esté presente, que haya un garante de que uno puede, digo, cuando un niño está en una casa y juega y primero se va a otra habitación, ¿no? Bueno, pero sabe que la mamá está en la cocina. Y después capaz sale del jardín, pero sabe que la mamá está en la cocina. Y el adolescente sale, digo, la mamá, por decir un ejemplo, ¿sí? Pero digo, después el adolescente sale y sabe que tiene a dónde volver. Me parece que hay algo de cierta desorientación de si efectivamente algunos tienen a dónde volver, ¿no? Y si hay a dónde volver, ¿qué hay ahí? ¿Qué se le ofrece ahí al niño o al adolescente? Como que las preguntas siento que tienen que estar más ligadas a los adultos,
que a los niños o a los adolescentes. Creo que a veces hay un discurso como de qué le pasa a los adolescentes y qué le pasa a los niños, y circulan videos, y que también digo, bueno, ¿qué hacemos los adultos? Viralizando videos de niños o adolescentes, ¿no? Como, bueno, entonces, más que eso, más que quedarnos mirando eso de forma hasta a veces morbosa, diría, preguntémonos cosas a los adultos, ¿no? ¿Dónde nos paramos? Dejémosle de echar la culpa todo el tiempo al celular, a la inmediatez, que sí, digamos, que entiendo que es una cuestión. Perdón por la autorreferencia, pero yo soy mamá de 2 adolescentes y realmente hay días en los que uno siente que está lidiando con una maquinaria inmensa y que después poder sostener la atención en algo, ¿no? No sé, interesarse por otra cosa que no sea algo que se me resuelve en 30 segundos es complejo. Pero digo, bueno, también vuelvo un poco a lo que decís vos, que creo que es el planteo como de raíz, que es qué hacemos como adultos en ese sentido, porque si no, toda la responsabilidad siempre recae, aún desde mi responsabilidad parental, digo, siempre recae sobre el otro, en este caso sobre mi hijo, o bueno, la persona a la que cuido, a la que tengo que criar. Entonces, pienso un poco en esto, ¿no? Como hay un lugar tengo esta sensación, esta cosa de la calle, porque digamos, no tengo ninguna formación, de que bueno, vivimos medio en una era de que siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? La culpa es del otro, y bueno, y creo que esto que estamos hablando no escapa mucho a eso, ¿no? Sí, diferenciar responsabilidad y culpa me parece que es importante, ¿no? Hacerse responsable, digo, la culpa tiene más un lugar de castigo, ¿no? De ensimismamiento, de hecho. Ni siquiera hay mucha pregunta, como que hay algo que queda ahí un poco coagulado. La responsabilidad es otra, creo que es una posibilidad. Y me parece que lo que vos decías está bueno porque no hay una respuesta única. Es digamos, como que el psicoanálisis propone una invención. Digamos, hay que inventar ahí, ¿no? En esa crianza, en esa maternidad, en esa paternidad, en ese cuidado, ¿no? En esa función. Y bueno, obviamente hay respuestas, que, digamos, la época siempre presta respuestas, digo, no somos ajenos a esos ideales. Bueno, veamos en todo caso qué podemos tomar y qué termina siendo nocivo, termina siendo contraproducente, ¿no? Nos termina distanciando más tal vez de algo más vinculado al amoroso, que en definitiva es lo que estamos hablando, ¿no? Del amor hacia a nuestros hijos o nuestros padres, ¿no? A esa transmisión generacional, ¿no? Pienso también, bueno, ¿qué adolescencias conocen los adolescentes que están ahora, ¿no? Como, ¿qué se le transmite? Los adultos cuentan de su adolescencia, ¿qué les cuentan, ¿no? Como hay algo del relato, de la circulación del relato que es importante para que el relato no venga solamente de afuera, ¿no? Como no venga solamente esto de los celulares, de, no sé, de donde sea que se consuman esos relatos. A mí me interesa un tema que me apasiona bastante, es la relación intergeneracional, es decir, los niños con los jóvenes con los viejos, y uso la palabra viejo a propósito, los viejos con los adultos que ya están saliendo podríamos decir, de la curva de reproducción, y también lo digo a propósito de esto. Creo que, no sé si no, es una sensación mía, está un poco trastocado, ¿no? O al menos no parece haber una jerarquía, un orden, una organización. Que no digo que tenga que estar todo organizado porque nos volveríamos locos, pero sí creo que hoy es medio que todo vale lo mismo. Hijos cuyos padres dicen que son amigos de sus hijos, que me parece una absoluta locura, y de vuelta estoy hablando por mí, no por las 2 personas que me acompañan en la mesa. Chicos que no tienen ningún adulto realmente que les diga, mirá, me parece que esto hoy te parece joya, te parece bárbaro, como nos han dicho a nosotros y como le han dicho a nuestros abuelos, a nuestros padres, pero mañana por ahí me vas a agradecer la famosa, esto, lo que hoy se le dice el viejo meado, ¿no? En la bolsa del viejo meado está el tipo que es un retrógrado y el tipo que te está avisando porque también le pasó, lo vio, lo vivió. Es decir, traigo, justo lo dijo Lore y fue nuestro primer episodio del programa. Lore dijo algo así como: la experiencia personal ya no vale para nada. Estamos todos buscando, viste, no sé. La evidencia científica me dice que si yo camino por la vereda del sol, tal cosa. Y así, y pongo un ejemplo tonto, ínfimo, pero así tenemos un montón de cosas, digo. Tenemos desde los antivacunas hasta los pibes enloquecidos leyendo gráficos de acciones para ver dónde ponen el dinero, o
jugando, apostando en la liga de no sé dónde, porque hay un equipo que siempre pierde, entonces apuestan y es dinero gratis, fácil, no sé. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué roles tenemos, no? No sé si desde la disciplina del psicoanálisis, de la psicología, estás viendo algún problema con la falta de principios rectores, de autoridad de todo tipo, autoridad política, de autoridad en la familia, de autoridad en la estructura social. Es decir, si bien los argentinos, y perdón por extenderme, los argentinos nos caracterizamos por medio, no sabes con quién estás hablando, y no importa con quién estás hablando, sos un cuatro copas en la calle y se lo decís al tipo que te pasa con, no sé, con caravana de 3 autos que lo están defendiendo, si no se nos ha vuelto un poco en contra también. Sí, me parece que también, como una pequeña aclaración, no tengo la idea de que en el pasado todo fue mejor, ¿no? Porque si no me parece rápidamente esa idea de antes, ¿no? Bueno, también podemos decir que hay muchas personas que se habilitaron a hablar de un tiempo a esta parte y que les ha generado mucho alivio y ha sido un movimiento emancipatorio, ¿no? Como corrernos de ese lugar de que antes las familias, no sé, parecía tener todo resuelto, ¿no? En algún punto. Pero sí creo que hay esta cuestión de que todo sea lo mismo. Creo que esa idea de que todo es lo mismo, lo que cambia justamente es que si uno dice algo, no tiene efecto. Uno puede decir las mismas cosas, pero hay que ver desde dónde se dice. Si eso se dice de un lugar de autoridad, ¿no? Es una cosa, y otra cosa es decirlo desde un lugar que está desautorizado, que no hay credibilidad, ¿no? Lo vemos tal vez más en la escena política, ¿no? Pueden decirse un millón de cosas, pero si esa persona que lo dice no encarna cierto lugar de autoridad, ¿no? Bueno, no tiene efecto ninguno sobre la sociedad, ¿no? Mientras otros discursos tal vez puedan ser hasta más lejanos a lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, sí, porque se supone un saber ahí. Y cuando se supone un saber en un lugar, bueno, las palabras tienen efectos. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Y creo que generacionalmente, bueno, sí, hay algo de la cuestión de la transmisión generacional de los saberes que ha quedado un poco obturada, que en algún momento eso nos acercó, digo, nos ha permitido tal vez, digo, uno piensa en vínculos generacionales anteriores a los nuestros, bueno, escucha, no sé, diálogos de sus padres con sus abuelos y dice, wow, ¿no? Qué distancia difícil también, ¿no? Y cruel por momentos, lo que no significa que todo sea lo mismo es una solución, ¿no? Me parece que hay que encontrar como un entre eso que conocimos y eso en el lugar de estado de cosas que estamos ahora, que más o menos podemos ver que estamos ahora en algunas familias, en algunas dinámicas, ¿no? Encontrar un entre, construir un entre, bueno, sí lleva trabajo, lleva cierta resignación de algunas cosas, ¿no? Me parece que también es importante como incorporar algo de la cuestión de la renuncia, ¿no? Para inventar algo nuevo hay que renunciar a algunos lugares. Veamos, hablando de la política, veamos quién está dispuesto a renunciar a algún lugar, ¿no? Creo que eso se nos dificulta y cierta resistencia y eso es imposible que no, digamos, que lo público no termine tocando algo de lo privado, ¿no? Bueno, yo había buscado algunos tweets para hoy y tengo uno acá que fue bastante gracioso. @sin wifi dice el 15 de marzo del año pasado: el eterno resplandor de una mente sin pensamientos intrusivos. Me causó gracia porque, bueno, alguna vez hemos conversado con vos, Lau, de los pensamientos intrusivos y lo difíciles que son, lo jodido que viene la mano con eso, que son realmente, nada, preguntarte obviamente que si querés decir algo sobre eso en general. Yo agrego una cosita más y ya te dejo. Yo creo que es como una violencia, ¿no? Una agresión, una agresividad que se nos cuela y que a veces puede ser muy doloroso en el día a día. Y me ha pasado a mí, no puedo hablar por lo demás, ¿no? Pero uno se siente desarmado frente a algo así. Te sentís como, ¿cómo puedo estar pensando esto que es aberrante o que se parece a una pesadilla, pero en la vigilia, ¿no? En estar despierto, estando despierto. Y ahora que digo lo del sueño o estar despierto, también creo que hay un fenómeno que se llama parálisis del sueño. Si tenés ganas de decirnos alguna cosa, yo sé que me fui de lo general a lo muy Sí. particular, pero bueno, es una conversación. Ya volveremos a otro nivel. Me parece que esto de los pensamientos intrusivos que aparece de forma a veces cómica y obviamente es divertido y siempre
digamos, abogo por poder hacer cierto humor sobre eso con lo que no sabemos qué hacer, ¿no? Es poder entender la dimensión de que hay cierta ambivalencia, ¿no? Que nos constituye, ¿no? Hay algo de la contradicción, del amor y el odio están ahí pegados, ¿no? Hay una frase de Freud que me gusta mucho, cuando hace referencia en un momento la función del analista, dice ser calumniado y quemado por los fuegos del amor, ¿no? Prestarse a eso, a ser calumniado y quemado por los fuegos del amor. Y bueno, porque aparece todo, digo, en la transferencia aparece todo, aparece el amor, aparece el odio. Bienvenida sea la ambivalencia, como que me parece que en todo caso siempre hay un intento, ¿no? Como un ideal de suprimir esa contradicción, ¿no? De llenar de sentido esa contradicción. Insisto, me parece que es ahí sí es nuevamente la invención de cada uno con eso, ¿no? ¿Qué significa eso para cada uno? ¿No? ¿Qué significan esos significantes justamente para cada uno? Y no apelar a ideales imposibles de cierta idea de un psiquismo en el que todo el tiempo nos decimos cosas lindas y manifestamos cosas lindas, ¿no? Y que, digo, cada uno, hay gente que eso le resulta una solución y bienvenido sea, pero no universalizar esa idea, ¿no? O decir, me levanto y anoto 10 palabras lindas, me van a pasar cosas lindas, ¿no? Me parece que ahí hay un riesgo, ¿no? Un primer alivio, que es del orden de lo imaginario, pero luego eso cae rápidamente, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces digo, bueno, sí, digamos, esto que planteas de esos pensamientos intrusivos, bueno, son parte de la constitución del sujeto, no es algo necesariamente patológico, ¿no? Pienso, por ahí me voy a ir un poco, pero bueno, pienso en esto de la idea de la estandarización, que ya lo mencionamos, lo dijiste varias veces, y un poco vuelvo a relacionarlo con la época en la que vivimos y, por ejemplo, ¿no? Pensando en la idea esta la frase de la crianza respetada. Digo frase porque la verdad que a esta altura de cosas me parece algo más cliché que, ¿no? que algo certero, pero bueno, es una apreciación personal. ¿Cómo crees que se relaciona esto de estandarizar, de que tengamos influencers de cómo amamantar, de cómo criar, de con qué juguetes hay que educar a los niños, cuál es lo mejor, bueno, y que todo eso se estandarice para que parezca, vuelvo, ¿no? A que para todos la solución es la misma o la manera de ser abordada la crianza es la misma. Digamos, ¿cómo puede...? Porque digo, a priori yo considero que eso buenos efectos no puede tener, por esto mismo que decías al inicio. Pero bueno, ¿cómo crees que afecta en este mundo, en esta era en la que vivimos, en la que además también, ¿no? Uno busca como la respuesta inmediata para todo? Sí, me parece esto que genera un alivio, ¿no? Me parece que frente a la angustia, todo lo que genera alivio, bueno, obviamente... generalmente se toma, ¿no? Es algo que uno lo toma prestado del mundo, pero que rápidamente eso se puede convertir, a su vez, en una cuestión más superyoica de una exigencia, ¿no? De que uno debería estar haciendo otra cosa de lo que está haciendo, ¿no? Como hay algo de la pregunta propia que se pierde ahí, porque no sé efectivamente si, no sé, en la cuestión de amamantar, vos igual, Flor, me dirás más que yo porque no soy madre, pero digo, bueno, calculo que cada experiencia es muy particular, ¿no? Podría decirlo fisiológicamente, cada experiencia es particular, ¿no? Y hay algo de sostener esa incomodidad, que en una época en la que no hay mucho tiempo para sostener la incomodidad, digamos, también hay algo de la cuestión social, ¿no? De que no hay tiempo para la incomodidad. Más bien hay tiempo para producir y producir. Bueno, ¿quién tiene tiempo para sostener la incomodidad e intentar tal vez dar el pecho y que eso no suceda y frustrarse y angustiarse y no dormir una noche, el otro día tener que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar soy monotributista y no digo, para intentar enlazarlo como en una cadena, ¿no? Que no es algo que viene suelto. Entonces digo, bueno, ¿qué espacio hay para soportar la incomodidad? Y bueno, efectivamente los quienes hacen tal vez usufructo de eso son quienes toman esa angustia y la transforman en una solución que obviamente es muy tentadora y muy encantadora. Tal vez a alguien haya funcionado y bienvenido sea, digo, ¿no?
pero insisto, no intentar construir ideales imposibles, ¿no? Que después rápidamente angustian y frustran. Sí, porque además pienso que quizás en pos de esta solución mágica, ¿no? Uno vuelve a, digamos, yo pruebo esto que me dice este influencer que me encanta, que me cae bárbaro, que me dice que con esto voy a tener la solución. Y después yo me vuelvo a frustrar. Digo, por ahí en pos de esta cuestión de te doy la solución fácil para las cosas, ¿no? Es como recaer otra vez en una frustración. Y no estamos hablando de una frustración de la que hablábamos antes, quiero decir, ¿no? También hay esto que vos decís, en la vida del adulto, en la crianza de un hijo, además hay un montón de cuestiones en el trabajo, asumir que vivimos a 2000 por hora en líneas generales, que casi todos tenemos más de un trabajo. Bueno, hay que buscar en ese mundo en el que vivimos también los espacios para, bueno, poder darse esta chance. Pero digo, me parece que lo que vino o se hizo mainstream como una solución, muchas veces termina por generar más angustia a la que uno ya tiene, porque, qué sé yo, no sé, de repente ya de por sí te puede angustiar, no sé, qué sé yo, no poder amamantar a tu hijo porque tenés alguna cuestión específica, individual, que no te lo permite. Y bueno, como esto, ¿no? Poder volver un poco a lo individual, que creo también, y ahí enlazo con otro tema, ustedes, bueno, intervengan. Creo que hay alguna noción en relación a que todo lo tenemos que volver colectivo, ¿no? Lo personal es político, ¿no? A mí me gusta mucho traer las frases porque, bueno, es cierto que el lenguaje es importante, pero también me interesa ver cómo muchas veces se utiliza para cristalizar cuestiones y después no profundizar. Entonces digo esto, ¿no? O clausurar discusiones. También, o clausurar. Bueno, de alguna manera me parece que es eso, ¿no? Cristalizar tiene que ver con, bueno, lo dejamos así y esto es lo bueno y lo opuesto es lo malo, ¿no? Como, bueno, pienso en si hay algo de esto, de venir como con una tendencia a que todo tiene que ser una cuestión política, bueno, esto, ¿no? Digamos, ¿cómo afecta? ¿Podemos volver? ¿Hay algo en el medio? ¿Hay algo que podamos hacer por ahí? ¿Algo que pueda suceder inclusive mismo en la clínica, o en el tiempo de sesión? Que uno lo pueda hacer como retomar esa sensación de que, bueno, no pasa nada si yo no me pasa lo mismo que al otro, si no tengo las mismas respuestas que el otro, ¿no? Bueno, eso, como me fui un poco por las ramas, pero yo sé que ustedes me van a seguir. Sí. Pensando en esto de lo personal es político, que creo que en el último tiempo se ha puesto un signo de pregunta interesante, ¿no? En esa frase, me parece que no soy de la idea que se puede volver a un lugar, digo, aún volviendo se vuelve distinto, así que bienvenido sea igual. Y creo que una posibilidad de pensar eso como un lugar distinto es, creo que el fenómeno del amor, ¿no? En el amor, ahí no hay, digamos, pedagogía, no hay manual que pueda decirnos si estamos del lado del bien y del mal, a pesar de los intentos que hay muchas veces de eso, ¿no? Pero me parece que ahí es como un lugar que justamente sale del registro de, bueno, esto, ¿no? De tener que saber cómo, ¿no? Uno no sabe cómo se enamoró, no es el momento adecuado ni la persona adecuada. Digo, justamente en el amor aparece algo de que no se puede politizar el amor, ¿no? Lo que sucede en la cuestión del amor es algo del orden de lo personal, de que se juegan cuestiones personales. No somos deseables por los motivos que creemos que lo somos, nunca lo sabemos, ¿no? Entonces, me parece que justamente en el amor hay como cierta resistencia, un arriesgo de sonar medio cursi, pero creo que hay cierta resistencia y cierto lugar en el que, bueno, el amor es un evento único siempre, ¿no? Y distinto siempre, y en el que ahí no hay manera de politizar, no hay buenos o malos, ¿no? Que a veces aparece mucho esta cuestión más ligada como al narcisismo, ¿viste? Como de el otro es el narcisista, el otro es el tóxico. Y me parece Bueno, otra vez la responsabilidad
de que no sea lo adecuado es del otro, ¿no? De que no sea lo bueno es del otro. Sí, de tolerar de que hay algo que no encaja, que no hay prevención posible para el desamor, no hay prevención posible para el amor, de hecho, ¿no? Es un acontecimiento, es algo que sucede. Y me parece que el amor nos demuestra cada vez que, bueno, ¿no? que no funciona, ¿no? Que no funciona la politización de la esfera íntima o privada, mejor dicho. Y que, bueno, que estamos en todo caso en los espacios de clínica, de la clínica, siempre hablando de amor, de diferentes amores, y siempre intentando inventarnos una forma de que eso, bueno, nos sea más llevadero, ¿no? Aprender a hacer con eso. Me parece que tal vez en la clínica hay algo de eso, de trabajar sobre la cuestión del amor. Me parece que ahí hay alguna brújula, ponele, ¿no? Yo quiero reivindicar a las comedias románticas. Sí, por favor, además. te lo pido. No necesariamente de dos personas adultas que se enamoran, porque historias de amor justamente puede haber entre un padre y un hijo, o alguien que por ahí no es una madre biológica, pero ejerce ese rol con otra persona, y hay distintos vínculos. Así que yo quiero reivindicarlo, porque si no es como que estamos todo el tiempo queriendo ser muy sesudos para todo, incluso para el cine. Así que bueno, y te vamos a tener que hacer varios episodios Sí, para por hablar del favor. amor. Estaría Sí, Porque escuchando. es algo que salió en nuestros 2 episodios ya, 100%. Y encima, no frases hechas, no ideas fáciles de sobrecito, no soluciones, sino Exactamente. tareas para evitarlas, ¿no? Sí, y un lugar de resistencia, me parece, a varios embates. Eso me parece interesante. ¿Por qué nos permitimos tropezar en algún punto? Después vemos si el otro soporta nuestro tropiezo, si no, digamos, ahí se juegan otras dinámicas. Pero digo, uno le gusta poder ver tal vez comedias románticas en las que hay tropiezos, ¿no? En las que nos podemos equivocar, en las que nos podemos perdonar. No sé, como que no es todo, no hay una profilaxis para el amor que sea la adecuada. Me parece que eso es lo interesante. Sí. Nos devuelve un poco también a un poco lo que nos hace humanos, ¿no? Esto de el humano es ineficiente. Digo, hoy estaba rondando, quizás no, pero bueno, me parece que estaba rondando la idea de eficiencia todo el tiempo. Cómo ser mejor madre, cómo ser mejor hijo, cómo mi hijo le va a ganar al... Porque esto está implícito en todo lo que estamos diciendo, me parece. Cómo mi hijo le va a ganar al de al lado, cómo mi hijo va a llegar más lejos que el de al lado. Si le doy la educación Montessori, va a ser más inteligente y va a conectar más neuronas que el de al lado, que no sé qué, que esto y el otro. Yo les pido disculpas si son partidarios de esta metodología. Hay incontables ejemplos de niños, de niñas absolutamente brillantes en una o más cosas, o brillantes para nada, pero sí felices, que no fueron criados con ningún manual, con ningún Montessori, con ningún otro nombre que se les pueda ocurrir, porque justo me acuerdo de ese nombre, pero no es personal, digo, no es contra alguien. Igualmente, digo, si son felices, háganlo, pero los por qué importan, los por qué y los para qué importan. No es que esto que decías, Lau, el amor sucede, creo que hay una frase medio conocida que es un hecho que te deja estaqueado en el medio del patio, una cosa así, no sé si de Cortázar, no importa, es una frase muy conocida. Y parece como que estamos en la época, o por lo menos, no sé, ahora lo estamos viendo, el ser humano igual siempre fue complicado y siempre tuvo una cuota grande de sadismo, de maldad, digo, no, parece que estamos descubriendo que el ser humano es malo, y voy a decir el hombre es malo, lo estamos descubriendo cada 10 minutos, y en la historia de la humanidad, desde que arrancamos a más o menos cruzarnos, han pasado cualquier cosa, literal cualquier cosa. Todos somos malos a veces. Por eso. Uh-huh. Por eso nos molesta tanto, quizás algunos nos expresamos más seguido, pero nos molesta tanto como la mafia del bien, ¿no? Esto y parece que estoy hablando de política, pero no estoy hablando de política. Estoy hablando de la vida misma. O sea, estoy hablando de cómo nos relacionamos, cómo estamos con el otro. Y para ahora sí retomar algún tema de los que habíamos conversado para tratar hoy. Durkheim en el libro, en su famoso libro sobre el suicidio, y es un tema muy difícil de tocar, así que antes de empezar a hablar de este tema, queremos decir primero que si tienen algún problema o se sienten mal de alguna manera, que pidan ayuda. Hay líneas telefónicas para ello, en internet se encuentran fácilmente, así que por favor pidan ayuda, no están solos.
busquen ayuda y acompañamiento, así que a partir de ahora vamos a hablar de ese tema. Durkheim decía algo así como que no solo, primero que no se explica el suicidio con un solo factor, pero para salir de hablar de la OMS y no sé qué, quisiera hablar de la anomia. De la anomia, no una cuestión jurídica, sino una cuestión de la falta de la ley, de la falta de esto que venimos rondando, ¿no? La falta de un cierto ordenamiento que nos da, no digamos una armonía, pero sí un cauce, un camino, un set de reglas, escritas o no escritas, que nos llevan entre lo público, lo privado, lo íntimo, y a veces está todo medio roto, ¿no? Estamos como en una época, ahí sí creo que hay un desorden grande y una anomia. Nada, es un poco tirar de todo para ver qué puede generar. Me parece que estamos un poco... se usó mucho palabras huérfanos últimamente, estoy un poco tratando de huirle, pero bueno, hay una, digamos, una fragilidad en los lazos respecto a que no hay una referencia compartida, ¿no? No hay una referencia compartida respecto, bueno, justamente una ley que organice un poco el lazo social. Y ante esa fragilidad de los lazos sociales, esa fragilidad de la referencia compartida, de algo que justamente nos inscriba en una trama, ¿no? Digo, la idea de, bueno, el malestar está inscrito siempre en una trama simbólica compartida, no precisa de una trama, no es sin trama. Entonces creo que ahí aparece como una proliferación de imperativos, ¿no? Que no tienen un orden simbólico. Entonces ahí aparecen, bueno, tal vez algunas cuestiones más vinculadas a hasta un super yo más feroz, una exigencia del afuera, ¿no? En un intento esto de restituir la legalidad, pero que exige, ¿no? Y que solamente produce más padecimiento. Hay una frase que me gusta mucho, que la he repetido algunas veces, que es de Freud, que habla de que las masas no quieren una verdad, ¿no? Sino que quieren una ilusión a la que no pueden renunciar, ¿no? Entonces me parece que no hay una ilusión compartida, ¿no? Justamente nadie está buscando la verdad en sí misma, sino una ficción que nos haga sentir que estamos enlazados a otros, ¿no? Que tenemos un lugar en el otro, ¿no? Que es un poco la pregunta que a veces aparece como de forma singular, pero podemos pensarlo más en términos sociales. Bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? De construir socialmente una nueva referencia, ¿no? Una nueva ilusión. Tal vez en este momento existe una ilusión, digo, tal vez no, me parece que también es hacerse cargo de que existe, que tal vez está cargada de algunas cuestiones que podemos compartir o no, pero bueno, alguien pudo ofrecer una ilusión de algo, una referencia, un orden, veremos qué efectos tiene eso, ¿no? ¿Voy yo? Sí. Sobre esto tenía algo para decirte, pensé que por ahí Flor iba a meter, pero bueno, monopolizo un poquito más yo la palabra. Sobre el engaño yo había anotado unas cosas para conversar, para preguntarte. A Dolina, y ya lo nombré también en el primer programa, les pido disculpas, yo soy un fanático del Negro Dolina, así que van a tener que soportarlo si no se escuchan. Dolina dice un poco en chiste y un poco en serio, para enamorarse hay que engañarse un poco, para que el amor funcione hay que engañarse. Y automáticamente me acordé del engaño, ¿no? Esto de que son necesarios los engaños, las ficciones necesitamos para vivir, por supuesto. Y me acordaba de una película de Steven Spielberg, que es Atrápame si puedes, donde DiCaprio, nada, es un impostor, es un pibe, un adolescente, un pendejo que pasa por piloto de avión, por abogado y por cirujano. Y en un momento Tom Hanks, que es un tipo del FBI que lo persigue, bla. Nada, no spoileo nada porque es una película del 2002. Si no la vieron, igual véanla porque es espectacular. Él lo atrapa en un momento y le dice, ¿cómo hiciste para aprobar el examen de abogacía de Luisiana o de un estado? Porque allá en Estados Unidos tenés que rendir un examen para ser abogado. Y el otro le esquiva la pregunta porque él le pide ayuda para encontrar a otro falsificador de cheques. Y en un momento le insiste tanto que DiCaprio le contesta, estudié 2 semanas y aprobé. Y no le cree Tom Hanks. No le cree, o sea, queda como incrédulo. Y me causaba, esa escena siempre me gustó y me causaba gracia porque Dolina dice, volviendo a Dolina, para ser enamorado hay que hacerse el enamorado hasta que uno se convierte en un enamorado. Obviamente esto es un chiste, ¿no? Pero
tanto fue el cántaro a la fuente con DiCaprio en la película esa, el personaje, quiero decir, que termina siendo abogado. O sea, el tipo aprobó el examen como cualquier otro que se preparó, que estudió y no sé qué. Podríamos decir que legalmente es abogado y podía ejercer. Él no era abogado, era un impostor, era una persona que engañaba. Entonces, sacándolo, ¿no?, del ejemplo, el paroxismo, ¿hasta dónde estaría bueno que nos, retomando una palabra que dijiste mucho y que me parece fundamental, la inventiva? ¿Hasta dónde estaría bueno que nos empecemos a inventar algunos engaños inocentes, diríamos? Bueno, eso también depende de la disposición de cada uno, ¿no? De dejarse engañar y de engañar, ¿no? En algún punto. Pero sí creo que es necesario, me parece que bueno, sí que es parte de la cuestión de jugar, ¿no? Es como quien se enamora y sufre, y bueno, jugar al amor incluye sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué ganas tenemos de jugar a eso, ¿no? A participar. Para poder participar, bueno, hay que poder poner algo de uno, ¿no? Salir de cierta cuestión a veces un poco narcisista, ¿no? De no querer poner nada de sí. Entonces me parece que también en ese punto el engaño, ¿no?, requiere de poder salir de una cuestión un poco narcisística de esto, de quedarnos pensando y únicamente internalizando lo que nosotros pensamos, ¿no?, sin poder poner nada de nosotros, sin poner nada en riesgo, ¿no? Hay una idea de no tomar riesgos, ¿no? Y bueno, el engaño incluye riesgos, el riesgo a ser descubierto, ¿no? El riesgo a no poder dejarse engañar, aún a pesar de los intentos. Pero me parece que sí, hay algo del engaño, ¿no? De cierta, digamos, que el engaño permite una ficción, construir una ficción. Hay una frase también de Mariana Moyano que me viene a la cabeza, que ella decía que muchas veces una ficción contiene más que un intento de manifiesto, ¿no? Que me parece muy valiosa. Ella lo menciona, voy a mencionar Sex and the City, lo menciona en un capítulo que habla de Sex and the City. Y justamente es eso, que no tiene que ver con la literalidad, ¿no? Bueno, yo te quiero decir que yo voy a intentar enamorarme de vos, vamos a suponer, ¿no? Estamos exagerando y trazando una línea muy... Sino que no, que es construir una ficción en común. Entonces me parece que eso, que a veces son ficciones que nos tenemos que empezar a poder contar. Hay que ver, pensando en términos sociales, quiénes pueden encarnar esas ficciones, ¿no? Quiénes están dispuestos a engañarnos un poco, ¿no? Sí, yo hablando un poco de lo social, me voy a ir un poquito más a pensar un correlato de la situación política, pero también digo de la sociedad, ¿no? De qué nos está pasando, de qué nos viene pasando, sin ningún ánimo de hacer otra, una nueva lectura fantástica de qué es lo que pasa, porque bueno, para eso hay gente que seguramente está preparada. Sin diagnosticar, quiero decir. Pero un poco cuando nos reunimos hablamos de qué es ser argentino, qué es lo argentino hoy, y no quisiera que nos vayamos sin abordar un poco este tema, y pensar un poco que digo, hay un relato, digamos, un discurso en relación a que hemos perdido un poco la argentinidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por qué calzan determinados discursos desde la política, hablo ahora puntualmente, que tienen que ver con, no sé, bueno, querer parecernos a otros países, como si eso fuera algo además, ¿no? No sé, propio de Milei. Entonces, bueno, hay algo ahí como de querer desnaturalizar lo que somos, ¿no? Como el ser nacional, digamos. Pienso. Y en ese sentido, bueno, como desvincularnos de los libertarios, digo los libertarios sin intención de ofender a nadie, pero bueno, de la gente que por ahí tiene más esta línea ideológica o que se encontró identificada, y a esto quiero llegar, como vos decís, ¿no? Como, bueno, hay algo que de alguna manera genera un sentido de pertenencia. Entonces pienso, y lo abro más a la política estructural, podemos, digamos, decir que acá hay algo de que Milei o lo que encarna Milei pudo
digamos, no necesariamente es no tener que ver con el ser argentino, sino que, bueno, quizás el ser argentino hoy, ¿no? Es identificarse con algunas otras cuestiones, pretender otras cosas, querer otras cosas, ¿no? Y que quizás fue de las pocas personas que supo leer esas necesidades, entre comillas, que había. ¿Qué relación podés establecer ahí con esta idea de lo ajeno y lo semejante? Que bueno, un poco lo tratamos cuando nos juntamos y hablamos de esto. Me parece que primero es difícil pensar a veces el fenómeno Milei, estando en el fenómeno Milei, como tiendo a pensar que hay que esperar un poco para intentar como interpretar esto que vos decías. Hay muchos análisis hechos sobre... Sí, sin diagnosticar, sin diagnosticar, sí, pero como digo... no quiero caer en algo de decir, bueno, Milei tal cosa o Milei logró tal... Digo, ¿no? Pero sí me parece que él pudo captar esto, algo de la época, que vino a sociedad que está muy paranoizada, ¿no? Respecto de... bueno, que hay siempre cierta relación, el modo de relaciones vinculado a la traición, ¿no? A la estafa. El otro como un sospechoso, ¿no? Que viene justamente a romper esta idea un poco, digamos, la cuestión más narcisística de... Narcisista. Está bien. Bueno, algo que podría llegar a tocar alguna cuestión de completud, ¿no? Como que, bueno, el otro viene necesariamente o a estafarme o a traicionarme, y él, la verdad que creo que pudo tomar algo del discurso que estaba circulando. Me parece que no es que Milei transformó la sociedad se estaba transformando y Milei pudo capturar algo de la época. Pero insisto, no quiero acercarme a ningún como diagnóstico de por qué la sociedad eligió a Milei, porque creo que podría haber sido, digo, un poco como soy en la clínica, podría haber sido Milei o podría haber tenido otro nombre. Creo que en todo caso fue una forma de ligarse a algo, ¿no? Frente a la ausencia, ¿no? Frente al desamparo. ¿Algo argentino ahí? ¿De qué? De querer de pertenecer a algo, digo, de querer tener una identidad colectiva. ¿No es algo de lo... Me parece que eso siempre está. No sé si es necesariamente argentino. Me parece que siempre queremos identificarnos, porque identificándonos también es como nos vemos nosotros. Eso sucede, digamos, desde la constitución del sujeto. Uno, a través del otro, es que uno se puede tener una imagen de sí. Entonces me parece que eso no es necesariamente argentino. En todo caso, podemos pensar qué imagen devolvió Milei a las personas, ¿no? ¿Qué imagen les devolvió? ¿Cómo les permitió verse? ¿No? Esa es una pregunta que tal vez habría que hacérsela a quienes efectivamente creyeron en esa ilusión, y bienvenido sea, digo, en términos de que, bueno, todos tomamos distintas referencias. Hay que ver qué hay en esa referencia. Quizá lo argentino, yo estuve pensando en este tema, quizá lo argentino es la inestabilidad. Es decir, la historia argentina está atravesada por inestabilidades. Y los relatos, digo, sin demerecerlo, los relatos que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros padres, siempre es una cosa de empecé con nada, me levanté, por ahí me caí y me volví a levantar. Y es un relato que es universal, digo, casi todos los pueblos del mundo pueden decir que tuvieron problemas, o sea, cada persona no es lineal el crecimiento económico de las familias, digo, de la gente, pero siempre es como vamos a salir adelante, y ahí me parece que hay una ética del sacrificio, ¿no? Históricamente, y el Papa Francisco lo decía, a mí una frase que me gustó mucho de él, algo así como, y tomó como ejemplo, o sea, se juntaron, bueno, justo dos pasiones mías, habla de la final del mundo, cuando la que le ganamos a Francia, dice, parecía que íbamos bárbaro, como diciendo, íbamos todo bien, estábamos llegando al final, y de repente los argentinos, dice, parece que nos cuesta terminar las cosas, dice. Y hay un poco, estoy estirando obviamente, no es que tenga una verdad revelada, ni mucho menos. Me parece que hay un poquito de esto de... Yo recuerdo de muy chico, una de las primeras como frases políticas que recuerdo de ser muy chico y escucharla es como, siempre el que viene atrás deshace todo lo que hizo el anterior. El que viene después, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa que escucho desde que tengo, no sé, 9, 10 años que me acuerdo, hasta ahora. Y Milei es un poco, por lo menos como reacción, me parece que es como... bueno, ¿sabes qué? Rompe todo, hermano. Porque la verdad que si cada uno va a romper algo y va a poner algo arriba, prefiero que rompas todo y no dejes nada. De hecho, es como el espíritu de la época es medio, rompe todo. No es, voy a ajustar un poquito, como no sé, Macri que decía, voy a ajustar un poquito acá, no sé qué.
¿no ves una cosa también, y llevándolo de vuelta, estamos hablando casi sin saber de lo más grande, de lo más chico, pero ¿no ves algo como uso y tiro en la gente? Como uso, te conozco, te usé, te aproveché y te dejé de ver o te dejé de hablar o no me relaciono más con vos porque no me servís más. No digo que antes no existía, pero es como Sí, un lo uso y utilitario. tiro, claro. La idea del utilitario. Sí, puede ser que esté vinculado a eso. Me parece que en todo caso, insisto, como que el fenómeno Milei es algo que tenemos que dejar pasar un tiempo. Me parece que si hay algo que muchas veces decimos es bueno, hay que poder esperar, hay que poder pensar. Y creo que hay fenómenos como el de Milei que todavía requieren de cierto tiempo para ver qué efectos tiene en la sociedad. Digo, por el momento vemos algunas cosas, pero siempre precisamos de cierta distancia, ¿no? Como para poder ver, hay que poder distanciarse un poquito. Así que en ese sentido, como me parece que habría que esperar. Sí hay una épica construida del sacrificio, y que me parece que se agotó esa épica del sacrificio, ¿no? Venimos de muchos relatos, digo, 2001, digo, para tratar de estar más cerca, lo más cerca posible, para adelante, venimos de muchas, bueno, intentos de reordenamiento, ¿no? De construir y de volver a sostenernos, pero sostenernos en un lugar muy frágil, ¿no? Entonces, me parece que Milei tal vez sí vino a aportar cierta certeza, veremos de qué certeza se trata, pero cierta certeza que puedo haber generado algún alivio, ¿no? Como un lugar donde descansar. Veremos si eso es un descanso o si eso es un deterioro o si eso es otro tipo de qué descanso se trata, ¿no? Porque también se dice a veces descansa en paz. Bueno, veremos de qué descanso se trata. Esperemos que sea lo menos dañino posible, pero creo que tiene que ver con algo de eso. Yo voy a hacer un punto y aparte, porque hay algo que me interesa mucho y también me obsesiona un poco en este último tiempo, que es que me parece que se construyó alrededor de la víctima, y lo digo como figura, todo una estructura para poder justificar quizás o explicar un poco todo esto de lo que venimos hablando, que tiene que ver, ¿no? Por ahí con la imposibilidad del hacer, con la tolerancia o la intolerancia a la angustia. Pero bueno, creo que hay cierto como dispositivo cada vez más sólido para poder explicar todas estas cuestiones, ¿no? Que por ahí tienen que ver con la frustración, con tener miedo. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Respecto a la víctima. ¿Crees que hay una figura, que hay un rol de la víctima como sujeto? Porque alguna vez, ya no sé si lo leí o lo escribí, puede ser también, que la víctima es como el sujeto de época. ¿Qué opinión te merece? Me parece que tiene que ver y puede ir de la mano con la cuestión de los discursos que circulan vinculados, por ejemplo, a la autoayuda, ¿no? Hace poco leía que Beatriz Arlo dijo en un momento que la autoayuda ella era bastante picante, ¿no? Digamos, la literatura infantil para adultos, ¿no? Y me parece que justamente eso, porque construye un enemigo, ¿no? Uno es víctima de un enemigo al cual puede combatir, entonces la solución, como nos brinda un cuento, ¿no? Lo que tiene un cuento infantil. Y me parece que a veces, bueno, hay mucho discurso que está parado ahí, ¿no? En la idea de que uno es víctima de un otro, que es un enemigo, y que uno, haciendo determinadas cosas, ¿no? Podría emanciparse de ese lugar. Y creo que no hay lugar menos emancipatorio que el lugar de víctima, ¿no? Más bien el lugar más emancipatorio es el de la fragilidad, ¿no? En algún sentido. Insistiendo en que para ser frágil también tiene que haber un otro que pueda sostener, ¿no? Digo, no es una cosa sin la otra. Pero sí, me parece que en algún momento, bueno, en esta cuestión de que se han borrado un poco las fronteras entre lo privado y lo público, el lugar de la víctima fue un lugar posible, ¿no? Un lugar donde nombrarse. Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Marta Lamas trabaja mucho la cuestión del feminismo vinculado a la cuestión de la víctima, que me parece que es bastante... genera incomodidad leerlo, así que bienvenido sea y invito al que quiera leerlo, pero
me parece que sí, que la cuestión de la víctima muchas veces se intentó mostrar como un lugar emancipatorio, pero muchas veces resultó un lugar que justamente es de mucho padecimiento, ¿no? Y que nos despega de cualquier responsabilidad, corriendo el lugar de las personas que efectivamente son víctimas y que, digamos, en todo caso, ahí sabrán más ustedes, el derecho les dará, ¿no? O la ley les dará el lugar, la reparación que corresponde. Sí. Pero hay una reparación que justamente hay algo que no se puede reparar, ¿no? Hay algo del orden de lo subjetivo que no tiene una reparación, ¿no? Y digo nuevamente, es una invención, no es una reparación, ¿no? Y demandarle al otro una reparación, bueno, también es bastante complejo, ¿no? Flor, voy. Vamos a tocar un tema un poco más escabroso, ¿no? Pero esto de... Voy a volverte a preguntar por la angustia sobre la vida y la muerte. Convivir con ese pensamiento que uno no lo tiene presente, obviamente, cuando está viviendo. Digo, en el día a día uno no lo tiene presente, pero está. ¿Qué nos pasa con eso? Creo, estoy tocando absolutamente de dedo, así que pido disculpas y Lau seguramente va a saber encauzar lo que yo estoy diciendo, pero alguna vez leí algo así como que el cuerpo es lo más ajeno que tenemos o es extranjero. Creo que es bastante psicoanalítico, así que estoy tocando simplemente de oído algunas palabras para disparar alguna respuesta tuya. ¿Qué nos pasa con la época respecto del cuerpo, respecto de la imagen, respecto de qué significa, ¿no? No querer envejecer, que siempre la persona ha tenido el miedo de envejecer, a morir, eso es inmanente al ser humano. Pero ¿por qué no nos podemos permitir? Parece que no nos permitimos esto, volviendo a la eficiencia, ¿no? Parece como que nos convertimos en un engranaje más del capital y yo sin ser comunista ni marxista, digo, ni de izquierda, sí entiendo que hay un fenómeno bastante de época donde la lógica del capital se ha impuesto sobre nuestros cuerpos. Las mujeres o no tienen hijos o los tienen en una edad más avanzada. Ayer, escuchando una entrevista de Silvia Bleismar, les pasé a ambas porque la frase me pareció maravillosa, y es una entrevista del 2005, de julio de 2005, donde ella decía algo así: la humanidad se pasó siglos buscando cómo tener relaciones sexuales sin procrear, y ahora, lo dice por la época, se está como matando por encontrar la forma de procrear sin tener relaciones sexuales. Ella lo decía en chiste, obviamente, además dice, a mí me gusta bromear con esto, pero es un tema, ¿no? Que está, esto de la reproducción, la vida, la muerte, el envejecimiento. De vuelta, estoy abriendo un montón de aristas, pero lo que vos quieras comentar va a estar bueno. Me parece que, en todo caso, la respuesta que se está dando, digamos, diferenciar un poco la cuestión de la imagen que del cuerpo, ¿no? Una cosa es la imagen y otra cosa es el cuerpo, digamos, vivido, ¿no? Que es bastante difícil en este mundo en el que pareciera que si algo no pasa desde lo visual en relación a la imagen que se proyecta a través del teléfono, de la computadora, no sucede, ¿no? Es como... Sí, es que necesariamente, digamos, hay que poder hacer esa diferencia, ¿no? Y esa exigencia que recae sobre la imagen, bueno, justamente excede a lo imaginario, excede a la cuestión de, bueno, a veces se ve en algunos casos, ¿no? Como esta cuestión de, yo digo como un exoesqueleto, ¿no? Como un cuerpo sobre un cuerpo, ¿no? A veces vemos, no sé, en fenómenos de adolescentes o unas personas, esto, ¿no? Como la construcción de un cuerpo sobre el cuerpo, ¿no? Como un sostén imaginario. Me parece que, insisto, ahí tiene que ver más con... Hay algo que se construye por sobre el propio cuerpo, que justamente siempre es un poco impropio, siempre es un poco ajeno, ¿no? Y que a su vez lidia con los ideales sociales. O sea, el cuerpo siempre no es ajeno, ¿no? No es algo que esté dado, digamos, tiene esa característica. Y los ideales sociales, bueno, vienen ahí justamente a ofrecernos respuestas. Entonces, hay que ver qué discursos circulan respecto a esos ideales
y de qué manera nos empezamos a vincular con ellos. Me parece que en todo caso es difícil trazar una línea general de por qué la gente, no sé, no quiere envejecer, por qué la gente no quiere tener hijos. Me parece que cuando caemos en esas preguntas, generalmente universalizamos respuestas que terminan siendo bastante crueles, bastante injustas. Entonces, tiendo a salir de la patologización, además, ¿no? Porque rápidamente se cae ahí. Como, bueno, rápidamente aparece una nota que nombra que todas las personas que no quieren tener hijos se identifican con la palabra tal cosa. Entonces, para ir un poco en contra de la época, dejemos un silencio ahí y veamos qué significa para cada uno no envejecer. Veamos qué significa para cada uno esto, ¿no? No querer tener hijos o sí, ¿no? Me parece que justamente hay que poder hacer silencio para que cada uno pueda construir su propia respuesta. Sí, creo que la exigencia por la propia imagen deviene justamente de cierta cuestión simbólica que está trastocada, que está debilitada, ¿no? Y se responde con lo imaginario, con armar un cuerpo que sostenga. Flor, ¿querés que vayamos cerrando los últimos minutitos? Sí, a mí me gustaría que por ahí nos diera 5 tips, no, mentira. ¿Cómo vivir bien? Bueno, arranco. en la- Número 1. No, Lau, que podamos experta en vivir. pensar por ahí desde tu pericia, ¿no? Algunas cuestiones para poder, para no creernos que que esto es el fin del mundo, digamos. Hay salida, hay no salida o no volver para no volver a usar palabras que por ahí están mal puestas en este sentido. Una de las cosas que, bueno, estuvimos charlando y que tomamos nota, y un poco creo que, bueno, estuvo rondando permanentemente, es si podemos decir que el desafío de esta época es hacerse cargo de las preguntas propias, ¿no? La verdad que eso me resonó un montón cuando lo conversamos. Y después también, si podemos pensar en que quizás esa invitación de la que en algún momento hablamos, o esa cuestión de, bueno, de poder como encontrarse con otros, también tiene que ver con poder estar, ¿no? Con bancarse el estar, el permanecer. Y la relación de estas cosas o el encuentro con estas cuestiones en el espacio del análisis, ¿no? Digamos, ¿cuánto puede aportar el espacio del análisis a estas cuestiones? Que creo que es un poco algo que ya respondimos, pero bueno, como para dar un cierre, porque yo soy una persona muy psicoanalizada. ¿Qué quieren que les diga? No, me parece que es importante porque tiene que ver con esto de habitar un lugar, ¿no? Que es que uno se encuentra con uno mismo. Por ahí es un poco trillado, pero digo, ¿cuál es el valor, ¿no? Y por un poco por ahí transmitir esto de que, bueno, es saludable encontrar ese espacio. ¿Qué podés decirnos de esto? Me parece que más que encontrarse con uno es poder desencontrarse. Como me parece que lo lindo, dicho así, ¿no? Pero de ese espacio es que uno se permite desencontrarse, se permite desconocerse, ¿no? Se permite como romper a veces con esas obediencias, ¿no? Que parecen un destino, ¿no? Me parece que hay algo de la obediencia que a veces trae el sujeto al espacio, que es como, esto es lo que a mí me toca, ¿no? Y se permite poner un signo de pregunta ahí. No creo tampoco igual que todo el mundo tenga que analizarse, ni que no es que hay que terapizar a la sociedad argentina. Digo, de hecho, nuestra sociedad es una sociedad bastante psicoanalizada. Tengo mucho orgullo por ello, pero también no creo que signifique que sea un para todos. Cada uno encontrará a qué agarrarse, a qué sostenerse, pero sí me parece que en todo caso digamos, en este momento lo valioso es poder desencontrarse un poco de uno, poder empezar a dudar un poco de uno, ¿no? Descansar un poco de la cuestión de que esto, ¿no? De quedarse estancado en la libido puesta en uno mismo, ¿no? Como poder salir al mundo, poder arriesgarse. Creo que ahí hay como una oportunidad. El espacio de análisis tiene para mí algo muy particular. Digamos, es difícil hablar de esto porque es como uno habla más como analizante que otra cosa, pero bueno.
pero tiene algo que justamente es la idea de romper con este discurso que a veces circula de que el otro no me afecte. No, el otro nos afecta, ¿no? Veamos en qué, por qué, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Como construir preguntas propias. En mi caso creo que esto que, insisto, es muy emancipatorio transitar algo de la fragilidad del espacio de análisis, con el trabajo que eso lleva, ¿no? No es sin renuncias, sin sufrimiento, sin padecimiento, pero bueno, en el mejor de los casos conduce a una vida más vivible. No sé, no le pondría ni alegría, ni palabras, ¿no? que suenan lindas. Una vida más vivible, ¿no? Más vinculada al deseo. Así que, eso. Bueno, creo que encontramos un buen cierre para esta segunda edición de Fulanos de Nadie. Les pedimos por favor que si nos dan una mano en seguirnos, en ponernos un me gusta y en compartirlo con quien le pueda llegar a gustar. Yo soy Federico López. Flor, saludamos para la audiencia. No nos ven, pero Federico me está mirando y se ríe. Sí, gracias. Esperamos que, bueno, que compartan, que nos sigan. Es muy importante para nosotros. Espero que les haya gustado. La verdad que gracias, Lau, por venir, Agradecemos, Lau. por la Muchas gracias. claridad puesta sobre las ideas. Gracias. Gracias. Nos vemos.